Buenas tardes. Sí, continuando con las audiencias del día de hoy, jueves 15 de mayo del 2025, 3 y 6 de la tarde, el Juzgado Supremo, a través de esta audiencia virtual, llevará a cabo la segunda sesión de la audiencia preliminar de control de acusación solicitada por la Fiscalía Suprema Segunda en el proceso seguido contra doña Yesenia Ponce Villarreal de Vargas y otros por la presunta comisión de los delitos de uso de documentos públicos falsificados y otros en horario del Estado. Expediente 37-2021-4. Esta audiencia además vamos a registrarla en audio y video. Vamos a acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Sí, muy buenas tardes, señor juez supremo, abogados presentes y los demás en esta sala virtual de audiencia. Denis Pérez Flores, punto supremo de la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal, con los demás datos ya consignados en la sesión primigenia de este proceso. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Por la defensa de la señora Ponce Villarreal. Sí, disculpe, tenía dificultades. Buenas tardes, señor juez supremo. Buenas tardes con todos y todas. La defensora pública, Aurora Mercedes Montenegro Pierre, como defensa de la señora Yesenia Villarreal. Gracias, doctora. Defensa del señor Soto Rivera. Defensa de la señora... Sí, buenas tardes. Buenas tardes, como presidente de la defensa pública, el abogado Alejandro Astacia Vicente, con registro del Colegio de Abogados de ICA 4618 y los demás datos ya consignados en las sesiones anteriores. Comenzamos por la defensa del señor Soto Rivera. Muchas gracias. Por la defensa de la Procuraduría. Buenas tardes, señor magistrado, de todos los presentes, en representación de la Procuraduría Pública especializada en Derecho de Corrupción, abogada Marcia Alexandra Rojas García, con datos ya señalados en sesiones anteriores. Muchas gracias. Por la defensa de la señora Flores de la Cruz. Defensa de la señora Vera Maguiño. Señor magistrado supremo, muy buenas tardes. Señor fiscal supremo, muy buenas tardes y todos los presentes. Se acredita el defensor público Abel Peri Rodríguez Pérez del Colegio de Abogados del Santo número 836 con domicilio procesal en Girón Carabaya 831, oficina 501, quinto piso, Lima Cercado. Correo abelperi@gmail con celular 944-897-658, si no es 57-117. En esta oportunidad, señor magistrado, estamos de turno, pero a la vez nos acreditamos como defensa necesaria de la señora Milagritos y la vez Vera Maguiña, en mérito que su despacho ya ha requerido en 2 oportunidades a la defensa pública que se nombre defensor público para todo el proceso para esta ciudadana. Por lo tanto, acudimos ya como defensa necesaria para todo el proceso de la ciudadana antes mencionada. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muy amable. Por la defensa del señor Salinas Venegas. Muy buenas tardes, señor magistrado, representante del Ministerio Público, colegas de la defensa y demás asistentes. El suscrito Juan Alfonso Malqui La Barrera, con registro de colegiatura número 00399 del Ilustre Colegio de Abogados de Lima Sur. Los demás datos ya asignados en auto y en sesión anterior, señor magistrado. Gracias, doctor. La defensa del doctor Chutas, usted está por... Sí, muy buenas tardes, señor magistrado. Defensa de la señora Carmen Rosa Flores de la Cruz. Chutas Rodas, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. ¿Alguno más que se encuentre presente? Bueno, para el día de hoy habíamos quedado en escuchar las observaciones por parte de la defensa de la señora Vera Maguiño, doctor Rodríguez. Sí. Muchas gracias, señor magistrado. Adelante, tiene el uso de la palabra. Sí. Señor magistrado, si bien es cierto, he asumido recientemente la defensa, pero el día de ayer ya se me alcanzó las documentaciones respectivas para poder hacer las observaciones. En principio, señor juez supremo, esta defensa técnica necesaria de la señora Milagritos Elizabeth Vera Maguiña hace una observación general a la acusación fiscal sobre la base de una afectación al principio de congruencia procesal. Como todos sabemos que tiene que existir una correlación entre la formalización y la acusación y una correlación entre
la acusación, en este caso, pues, con la acusación primigénica de fecha 22 de noviembre del año 2012 y una correlación también entre esta acusación primigenia con la acusación complementaria o aclaratoria de fecha 8 de enero del año 2025. Me centro en estos dos últimos puntos, señor magistrado. En cuanto a la acusación primigenia de fecha 22 de noviembre del año 2022 y la acusación aclaratoria de fecha 8 de enero del año 2022. En el requerimiento mixto de la acusación primigenia, que es de fecha 22 de noviembre del año 2022, se imputa a la ciudadana Milagritos Elizabeth Vera Maguillo por uso de documento público falsificado, nos dice dicha acusación, en agravio de Manuel Ojeda Campos y Óscar Aldo Ulloa. Luego nos dice falsa declaración de procedimiento administrativo y falsedad genérica. Para tal efecto, véase la página 9 y 10 de dicha acusación primigenia, y está considerado como el hecho punto 3 y la imputación específica en el punto 5.3 a hojas 84-86 dice uso de documento público falso en agravio de Manuel Ojeda Campos, Ulloa y José Ojeda Campos. Por lo tanto, se tipifica ese delito en el artículo 427, segundo párrafo. Ahora bien, en la segunda acusación aclaratoria que lo hace el Ministerio Público, que tengo a la mano de fecha 8 de enero del año 2015, en la imputación específica, en el punto 4, literal D, ahora la imputación, nos dice el Ministerio Público, es uso de documento público, pero también agrega privados, ¿no? En la primera acusación no había, solamente era uso de documento público. Ahora nos dice uso de documentos públicos y nos dice privados, ¿no? Por lo tanto, invito a su despacho que véase la página 9 de la acusación aclaratoria. Es más, en esta nueva acusación donde ya nos dice es uso de documento público falsificado y uso de documento privado falsificado, tampoco no nos describe cuáles de esos documentos son públicos y cuáles de esos documentos son privados, los que habría falsificado la ciudadana a quien defiende. Entonces, al no existir una correlación entre la primera acusación primigenia con esta acusación complementaria, que entiendo yo que la Fiscalía lo ha hecho de oficio antes que exista un debate, entonces aquí habría una afectación al derecho de defensa, al principio de congruencia procesal, al debido proceso, y esto estaría violentando el inciso 3 del artículo 351 del Código Procesal Penal, que el propio Ministerio Público, pues en su acusación aclaratoria de modificación e integración, lo ha descrito la norma procesal. Es cierto que el Ministerio Público puede hacer aclaraciones a la acusación fiscal, pero no debe hacerlo en lo que no es sustancial. Y consideramos que si el Ministerio Público cambia los hechos, porque nos dice uso de documento público y ahora nos dice uso de documento público y a la vez privado, entonces sí habría una afectación al derecho de defensa, al principio de congruencia procesal, porque ya hay una modificación sustancial de la acusación. Esa es la primera observación que planteamos, señor magistrado. La segunda observación que plantea esta defensa técnica es que de la revisión de los elementos precedentes, concomitantes y posteriores de la acusación fiscal, que es la aclaratoria, donde ya inclusive se ha suprimido el delito de falsedad genérica, y se queda con el uso de documento público falso. Ya, hacemos la observación en base al literal B del inciso 1 del artículo 349, donde toda acusación pues debe describir una relación clara y precisa, debidamente delimitada del hecho fáctico. Si bien se nos dice que nuestra patrocinada está por el segundo párrafo del artículo 427, uso de documento público falso, ya,
Entonces, la Fiscalía consideramos que ha omitido en precisarnos y describirnos cuáles son esos documentos públicos falsificados. Porque si está diciendo que usó el documento público falso, entonces previamente se tiene que trabajar y delimitar cuáles son esos documentos públicos falsificados. No lo encontramos ni en los elementos precedentes concomitantes y tampoco en la imputación específica, porque la imputación concreta específica tiene que determinarse ahí. ¿Cómo fue esa conducta dolosa? Hemos revisado rápidamente los medios probatorios, ¿ya? Y en los medios probatorios hay una descripción de 16 informes periciales grafotécnicos, ¿no? Entonces son 16. De esos 16 están acreditando, pretende acreditar, me imagino que la Fiscalía a nivel de oficio oral, si el caso pasa, la responsabilidad de la falsificación de documentos. Entonces, de esos 16, ¿cuáles son esos documentos en el extremo de nuestra patrocinada que han sido falsificados y que esos documentos falsificados nuestra patrocinada usó, ¿no? Por lo tanto, en ese punto consideramos que falta delimitar, ¿no? Como hecho precedente, cuáles son esos documentos públicos falsificados para que nuestra patrocinada pues haya hecho uso de los mismos. Por lo tanto, consideramos que al tener en cuenta que la acusación tiene dos fases, una fase escrita y una fase oral, pues consideramos que en la fase oral se debe aclarar y devolver la acusación. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias, doctor. Tiene uso la palabra del señor fiscal. Sí, muchas gracias. La congruencia de las disposiciones fiscales, incluso de las resoluciones judiciales, creemos también que dicha congruencia atañe también a la defensa, sea necesaria o sea técnica. En ese sentido, si hablamos de congruencia, el escrito que absuelve traslado al requerimiento de acusación fiscal data del 3 de agosto del año 2023. Y esto se nos corrió traslado de manera oportuna. Es decir, el Ministerio Público tuvo el plazo para poder estudiar esta absolución escrita y poder en este estadio absolver dichas observaciones. Sin embargo, la defensa necesaria tuvo, por una cuestión de congruencia, remitirse a este escrito. Y los argumentos que hace en su alocución son totalmente disímiles a los postulados por el letrado primigenio. Entonces, no tendríamos, pues, previamente no se nos corrió traslado de los argumentos que recién está planteando la defensa necesaria. Incluso, atentaría contra lo preceptuado en el artículo 350 del Código Procesal Penal, referido a que la acusación será notificada a los demás sujetos procesales. En el plazo de 10 días podrán observar la acusación fiscal por defectos formales requiriendo su corrección. Efectivamente, la defensa primigenia presentó el escrito de las observaciones formales sustanciales y el abogado defensor público debió remitirse a ese escrito primigenio y no de manera súbita, muy a su criterio, señor juez, esbozar otros argumentos no plasmados en el escrito antes aludido. Razón por la cual
consideraría que su despacho reconduzca los argumentos de la defensa en mérito al escrito presentado por la defensa técnica, para poder absolverla conforme preceptúa el artículo 350 del Código Procesal Penal. Doctor Rodríguez, para su réplica. Sí, señor magistrado, muchas gracias. Señor magistrado, primero hay que revisar en este caso concreto. La acusación primigenia del señor fiscal es del 20 de septiembre del año 2022, porque acá tengo como un requerimiento mixto. Justo el día de ayer lo he impreso. 22 de septiembre del año 2022. Ahora, la defensa particular, veo que el escrito, que se me ha alcanzado también, es de fecha 3 de agosto del año 2023. La defensa particular anterior absuelve a la acusación primigenia el 3 de abril del año 2023. Tengo entendido, en todo caso corríjame porque recién estoy en esta audiencia, hace una acusación, aclaración, modificación e integración de la acusación el señor fiscal el 25 de enero, el 8 de enero del año 2025. Entonces acá las reglas de juego cambian, señor. La defensa particular absuelve a la primera acusación. En la segunda acusación, es más, yo observo que suprime el Ministerio Público y cambia el orden de los hechos, porque nos habla de hecho 1, hecho 2, hecho 3, hecho 4, hecho 5, 8, 9, si no me equivoco, hasta el hecho 2. En el caso de la señora de la procesada, lo subsume en la acusación primigenia en el hecho 3, ¿no? Pero ahora cambia en esta acusación, ya no se pone hecho 1, hecho 2, hecho 3. Entonces, señor magistrado, la defensa necesaria, sea pública o sea privada, tengo que absolver a esta segunda acusación aclaratoria que el Ministerio Público nos ha descrito. Es más, mis colegas que están averiguando me han dicho que no en nada cambia, simplemente se ha cambiado el orden, ¿no? Pero yo al revisar encuentro que ya hay una afectación al principio de congruencia procesal, ¿no? Hay una modificación sustancial. Entonces también, señor magistrado, yo invito a su despacho, señor magistrado, es más, que se verifique muy bien la formalización de la acusación. Ahora bien, por otro lado, señor magistrado, a la defensa pública no lo vincula los argumentos de la defensa privada. No me vincula a mi persona, porque la defensa privada habrá tenido otro criterio, pero esta defensa técnica es independiente funcionalmente. Por lo tanto, usted es un juez de remedio, usted es un juez constitucional, usted es un juez de filtro, y mi deber mío como defensor o como defensa técnica es advertirle las omisiones que existen en la acusación fiscal. Y usted, como representante del Poder Judicial, está en la facultad, como juez de filtro, como juez de saneamiento, observar o pedir las aclaraciones al Ministerio Público, señor magistrado. Gracias. Adelante, doctor Pérez. Sí, solamente para precisar, señor juez supremo, esta excusación de aclaración presentada el 8 de enero del presente año ha sido corrido traslado a todas las partes. Entonces, tuvieron la oportunidad de absolver. Y efectivamente, por ejemplo, la defensa del doctor Salinas, el señor Salinas, lo absuelve. En mérito a esta del requerimiento de aclaración, modificación e integración. Del mismo modo, se corrió traslado a la señora Milagros Elizabeth Mera Maguiña, es decir, conculcación de algún derecho en absoluto, porque la judicatura tuvo a bien emplazar a hacer de conocimiento. Cuestión distinta es que no lo haya hecho. Eso ya no atañe pues a la responsabilidad ni de la judicatura, mucho menos del Ministerio Público.
no puede de manera intempestiva la defensa, así sea técnica o particular u otro abogado, ¿no?, dar argumentos no preceptuados, mejor dicho, no indicados previamente, por lo cual se vulneraría pues el artículo 350.1 del Código Procesal Penal. Gracias, doctor. Entonces ya con esto, sí, doctor Rodríguez. Sí, brevemente, señor magistrado. Bueno, señor magistrado, considero yo respetuosamente al representante del Ministerio Público, también a su judicatura, que no comparto dicha posesión, ¿no? Porque había una acusación primigenia y su despacho corrió por el plazo de 10 días la primera Sí. acusación. Ya, eso Porque ya lo si- escuché. Doctor si el- Rodríguez, a ver, sí, justo ya le di o sea, usted fue el que primero habló, luego habló la fiscalía, le di la réplica a usted y él ha hecho la dúplica, ahí también el debate. ¿Ya? Ok, señor. Efectivamente, usted, acá se hizo una primera acusación por la fiscalía, trabajaron observaciones sobre esa acusación, luego la fiscalía subsanó las observaciones y emitió una segunda acusación, digamos que era subsanando las observaciones, y sobre esa algunas de las partes también se han pronunciado. Claro, no ha pasado lo mismo con la defensa de su patrocinada, ¿no? Pero en todo caso, yo voy a revisar tanto los argumentos que ahora ha dicho usted y voy a contrastar si la acusación se ajusta a, primero, lo que estaba en la formalización de la investigación preparatoria, con las particularidades que se pueden dar en el camino durante la etapa de investigación. Entiendo que en este caso incluso creo que por algunos hechos la Fiscalía decidió no acusar. ¿No es así, doctor Pérez? Sí, doctor, sí, claro, efectivamente. Ordenaron los hechos, esto. Lo que no puede variar son los hechos en concreto, ni tampoco las imputaciones, ¿no? Tiene que haber imputaciones. Lo mismo que señala y establece el código, las reglas del código respecto de qué debe contener el requerimiento de acusación desde el punto de vista formal. Cualquier otro aspecto ya será materia de discusión, sea vía el sobreseimiento o vía las excepciones, ¿correcto? Entonces yo voy a evaluar tanto lo que usted ha dicho hoy como también lo que se dijo en el primer escrito de observación de observaciones que hizo la defensa federal, y también la posición de la fiscalía. ¿De acuerdo? Ok, señor magistrado. Ok. Siendo las 15:28, quedando solo pendiente de esto, voy a fijar la fecha de la próxima sesión, donde resolveré sobre las observaciones formuladas y dependiendo de lo que decida, fijaré fecha de audiencia para el día 27 de mayo, para del 25 a las 3 de la tarde. 27 de mayo, que cae día martes. Martes 27 de mayo del 25 a las 3 de la tarde. ¿Están notificados? ¿Cuándo dijo, doctor? No escuché. Martes 27 de mayo a las 3 de la tarde. Correcto, doctor. ¿Listo? Están notificados. Siendo las 15:29, se concluye la presente sesión. Hasta luego. Hasta luego, señor magistrado.